Vamos a realizar un ejemplo de un circuito serie RC donde le damos valores a la resistencia y a la capacitancia y le aplicamos una tensión por medio de una batería de 40 volt. Por lo tanto, cuando cerremos el interruptor o el switch denotado aquí en este circuito, nosotros vamos a tener que al cerrar este elemento va a aparecer una circulación de corriente en el circuito. Por lo tanto, la característica para poder determinar la constante de tiempo, la tensión en el capacitor, la corriente en el capacitor y el voltaje en la resistencia, nos apoyaremos con las expresiones ya vistas, donde la constante de tiempo tau es igual al producto de la resistencia por la capacitancia, y esto nos va a dar un valor de 60 milisegundos. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor, de acuerdo a su expresión característica, sustituyendo, nos va a dar una tensión de 40 que multiplica 1 por E a la menos T sobre la constante de tiempo, y esa sería la tensión en el capacitor. Por lo tanto, la corriente en el capacitor, como sería también en todo el circuito, sería el voltaje entre la resistencia por la exponencial del tiempo, en el tiempo con respecto a la constante de tiempo, y tenemos un valor de 2.67 por 10 a la menos 3 a la exponencial. Por lo tanto, si esa exponencial nosotros le variamos tanto en la expresión anterior como en esta expresión, variamos el tiempo desde 0 hasta un valor del orden de 2-3 milisegundos, vamos a ver la característica y tabular la gráfica. Y la tensión en la resistencia, pues notemos que es igual que el de la corriente, será el voltaje a la tanto, y nos da este valor, sí, en el cual nosotros tenemos que ese valor lo vamos a representar gráficamente. Por lo tanto, gráficamente, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos el voltaje en el capacitor por medio de esta expresión que nos dio 40, 1 y la exponencial. Tenemos eso. Si variamos, repito, el tiempo, vamos tabulando el tiempo, vamos a encontrar nosotros que el cociente del tiempo entre la constante de tiempo, cuando tengamos nosotros 5 tau, ¿qué nos va a indicar esto? Que tenemos la característica máxima de carga del capacitor. Entonces tendremos aquí donde queda el capacitor cargado a una tensión de 40 volt aproximadamente, o igual a la tensión de alimentación de la fuente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La corriente, vamos a tener la corriente que es igual a 2.67 por la exponencial, y tenemos esta característica, y la corriente va a decrecer. Quiere decir que a medida que el capacitor se empieza a cargar, empieza a tener una acumulación de tensión, la corriente empieza a disminuir. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder con el voltaje en la resistencia? Como el producto de I por R, que nosotros vemos en la característica de tensión, pues vamos a ver nosotros que el voltaje en la resistencia va acompañado de decremento igual de la corriente, y tenemos su gráfica. Para esto cabe hacer mención de lo que vimos nosotros al inicio del capacitor. Nosotros representamos estas gráficas donde vimos esa constante de tiempo, y ustedes recordarán, vimos estos gráficos donde teníamos los porcentajes de tensión que teníamos a medida que íbamos variando la constante de tiempo. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a poder interpretar tanto la gráfica negra con respecto a la tensión, y que tengo yo la característica de esta expresión de Y, característica exponencial, y lógicos, vamos a ver la característica de la corriente, que es este valor, que es algo idéntico a lo que tenemos en esta expresión con respecto a la corriente. Aquí tenemos un ejemplo de las características transitorias del capacitor.